Hoy vamos a hablar de planificación de gobierno, presupuesto y evaluación. Y están con nosotros Jorge Sotelo, que es un especialista en planificación, que todos los que nos dedicamos a este tema respetamos, leemos, admiramos y citamos mucho. Y está con nosotros Paula Maya, nuestra querida compañera, que se ha dedicado y se dedica, y es una de las principales figuras, si no la principal figura, en materia de evaluación institucional de la Argentina. Y están los dos aquí, ¿sí? Y la semana que viene, que vamos a hablar de tecnologías, vamos a tenerlo a Pablo Pondevila, que está ahí atrás, que acaba de arreglar, si no, no podría dar la clase, Pablo, que acaba de arreglar nuestro problema de sonido, pero además de arreglar nuestro problema de sonido, tuvo ni más ni menos que la responsabilidad de pagar en tiempo y forma las millones de asignaciones universales por hijo de nuestro gobierno. Él es Pablo Pondevila y va a estar con nosotros, así que es importante que ustedes sepan. Sí, es importante que lo celebremos en tiempos donde quieren ningunear nuestros saberes y nuestra doctrina. Y un comentario solamente muy pequeño respecto de lo que este hombre está presentando, seguramente que Jorge o Paula digan algo más. Resulta evidente el proyecto de gobierno. Hacía tiempo que la derecha no era tan clara en materia de presentación de su plan de gobierno. Este plan de gobierno tiene una característica particular, que es que en esa tecnología farragosa, constante que presentan, donde por supuesto hablan de planificación, hablan de evaluación como si fueran de alguna manera los dueños de ese saber y nosotros de eso no entendemos nada. Además de eso, lo hacen mezclándolo, no casualmente, con un culpable que señala con toda claridad que es la persona que no ha hecho suficientes méritos para tener un trabajo, un emprendimiento propio, y aquellos que trabajan para el Estado. El relato que se hizo de la biblioteca del Congreso, que es un orgullo no solo de los que trabajamos en el Congreso, sino que es un orgullo de todo el sistema bibliotecario argentino, que es una entidad reconocida en todo el mundo. Cómo se la ha tratado en el discurso presidencial me exime de cualquier otro comentario. Allí está el proyecto. Allí está el proyecto político. Es clarísimo y nos corresponden dos cosas. Yo creo que hay una tercera vía respecto de lo que decía en alguna primera depresión mi compañero de vida. Quique me decía que él quería o suicidarse o pasar a la clandestinidad. Entonces le dije que me parecía que había una tercera vía. Ahí negocié una tercera vía y aquí estoy, pensando que lo que mejor que nos puede pasar, eso no lo graben, chicos, por favor. Pues ya veo que vamos a hacer la nueva RAM. Digo, creemos que están claramente tratando de ir por nuestro ánimo. Esto es evidente, es algo material que lo sentimos en nuestras emociones cotidianas, y resulta evidente que a esas emociones solo le podemos oponer las emociones que nos provoca encontrarnos, y ni que hablar encontrarnos para formarnos. Yo recuerdo el final, lo comento para los que no estuvieron, recuerdo el final de la clase anterior, la celebración que hicimos de un intendente nuestro, de su compromiso con la gestión municipal, y que de paso le avisó a los que no estuvieron, la enorme alegría que nos provocaba pensar en un viaje de egresados a este curso. Esa alegría, como dice la canción, es solo brasileña, no es solo peronista. Esa alegría es nuestra, nadie nos la puede quitar. Con esa alegría seguimos y con esa alegría hoy nos encontramos. No me pidan que diga mucho más, porque si no voy a terminar como Quique y no quiero. Entonces, yendo a nuestro tema de hoy, vuelvo a decirlo, aprovechen con quienes estamos charlando.
Jorge Sotelo va a hacer alguna primera introducción sobre temas de planificación. Él es consultor a nivel nacional y a nivel internacional de estos temas, ha escrito mucho sobre esto, algo nos ha quedado a nosotros, algunos documentos los hemos subido a la página. Y Paula Maya, como decía, docente universitaria, consejera académica de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y especialista y también una persona que ha recibido premios y ha escrito mucho sobre el tema de evaluación institucional. Con ellos charlaremos hoy, ellos nos harán una propuesta y luego abrimos al intercambio. ¿Ustedes me escuchan si hablo así o prefieren el micrófono? Sí, el micrófono. Bueno. Sí, dale. Pero fíjate con los chicos que no le entregaría a los filmadores. Prefiero parado. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos por delante muy poco tiempo. Esta es una clase, la que tenemos con Paula, bastante difícil, básicamente por tres razones. Una, por los temas, porque los temas de planificación, presupuesto y evaluación son bastante difíciles por su importancia política y además por la densidad que tiene desde el punto de vista técnico y metodológico, de forma tal de que cada uno de estos temas sería para un curso entero, de forma tal de que lo que vamos a tratar de hacer es ser sintéticos, tirar algunas ideas para poder debatir con ustedes. Si alguna de estas cosas prende, bien podemos el año que viene organizar algún curso específico de esas cosas. Y es difícil también porque la clase anterior, la clase del martes, fue una muy linda clase y con ánimo así un poco chicanero, Claudia nos decía, pusimos la vara muy alta, así que ahora va a tener que estar a la altura. Y el tema es que nosotros, bueno, yo por lo menos no tengo el mismo carisma que tienen ellas, la chica del martes pasado, y además tampoco tenemos un intendente amigo para traer a hablar de estas cosas que tanto nos gusta a nosotros, ¿no? Hablar de una gestión buena, una gestión política buena de un compañero del paro. Así estamos nosotros solos, o sea que vamos a tener que arreglarnos con eso. Y en tercer lugar, por la coyuntura que mencionaba recién Claudia, la coyuntura nos viene dando duro y parejo, ¿no? Entonces todavía nos resuenan las palabras de Macri de ayer, que nos tienen pensando y reflexionando porque nos permite avisorar la pelea que se viene por delante, ¿no? Pero de cualquier manera hemos tenido nosotros acá en este lugar la sabiduría de preservar este espacio de formación. Ya el martes pasado, después de las elecciones, solamente 2 días después de las elecciones que nos habían dejado un sabor amargo, no por los guarismos de Unidad Ciudadana que fueron buenos, sino por el apoyo que tuvo la gestión de Cambiemos. No obstante, estuvimos acá hablando de las cosas que tenemos que hablar acá, porque la propuesta desde el Patria es formarnos porque tenemos la intención de volver y queremos volver y hacer lo mejor que podamos cuando estemos nuevamente en el poder. Y además la pelea política que se viene también va a ser una pelea que va a demandar y va a requerir de nosotros formación, capacitación, inteligencia, cabeza. Entonces vamos a meternos por la línea de seguir reflexionando sobre nuestros temas. Solo para hacer un enganche con lo de Macri y las cosas que viene insistiendo Claudia en el curso y las cosas que tienen que ver con planificación. Ustedes se acuerdan que Claudia viene hablando de un tipo que se llama Matus, Carlos Matus, ¿no? El martes pasado decía, es un referente para todo lo que nos dedicamos a planificación estratégica pública, fue ministro de Economía de Salvador Allende, inició luego del golpe todo un proceso de autocrítica respecto de la planificación de la que él venía, porque dice, ¿cómo puede ser que tuviéramos tan claro lo que estábamos haciendo y no podíamos ver las jugadas que se venían? Entonces, inicia un proceso autocrítico de la planificación del desarrollo, de la cultura de la que él venía. Bueno, él tiene una anécdota, quizás algunos ya la conocen, que aparentemente fue una situación real, ¿no? según dicen los cronistas deportivos de hace mucho tiempo atrás. Cuenta una anécdota deportiva, ¿no? Él
Brasil supo tener buen fútbol, ¿no? Bastante, casi como el del argentino. Hubo una época, hubo una época que tenía la selección a Pelé, sí, a Babá y a Garrincha. Sí. ¿No? Y parece que, bueno, parece, digo yo, porque nosotros no habíamos nacido todavía, en el 58 había un mundial, y le tocaba a Brasil jugar contra Inglaterra. Entonces el entrenador de la selección lo junta y les da una charla técnica. Lo sienta ahí a todo el equipo, agarra el pizarrón y empieza a explicar cómo había que jugar contra Inglaterra. Y dice, bueno, miren, segmenta el primer tiempo en 3 fases de 15 minutos y dice los primeros 15 minutos vamos a jugar de esta manera, los segundos de esta y los terceros 15 minutos de esta. Dice, y Pelé va a hacer tal cosa, y Babá va a asistir a Garrincha, Garrincha entra por la derecha y le mete uno de los ingleses por arriba, y Pelé no sé qué, y hace todo el planteo, ¿no? Y está un rato largo hablando, y cuando termina, todo el equipo en silencio lo miraba, no decía nada. Entonces Garrincha, que para más datos era analfabeto completo, o sea, el tipo sabía jugar al fútbol, y jugaba al fútbol de la calle de chiquitito. Le dice, perdón, profesor, dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Dice, ¿usted ya habló todo esto con los ingleses? Entonces dice Matus, esa es la pregunta de la planificación. Porque el tema es que nosotros hacemos jugada, pero el otro también hace jugada. El tema es que nosotros pensamos cómo vamos a jugar y el otro también piensa. Nosotros planificamos y nosotros también planifican. Y lo que nosotros vimos ayer con el discurso de Macri es un gobierno que tiene iniciativas y que presentó por primera vez, de manera sistemática y bastante sólida, un rumbo, un plan que todos ya desconocíamos, pero lo presentaron sólidamente, y muestra un gobierno con iniciativa. Y nosotros estamos en la cancha sin poder tener control de la pelota. Y es por eso que nosotros sentimos impotencia. No es otra cosa que eso. El otro también planifica, el otro también juega y ellos están jugando. Yo cuando evaluaba la gestión de Cambiemos el primer año, yo lo sintetizaba con esta fórmula. Yo decía, esto es actitud predatoria, o sea, vienen por el botín, e incapacidad técnica y política. ¿No? Los tipos subían la tasa para controlar la inflación, pero a la vez mandaban un tarifazo y la inflación se iba al carajo. La economía, por supuesto, no arrancaba por los tarifazos, porque se secaban la economía con las tasas altas. ¿No? Devaluaron pensando que no se iba a trasladar a precio y se trasladó a precio. Pensaban que iban a venir inversiones porque ellos eran pro mercado y no venía ninguna inversión, ni siquiera los suspiros que tiraban los dólares de la soja. Entonces, era actitud predatoria e incapacidad. En 2007 se ordenaron un poco más. 2017, perdón. Se ordenaron un poco más, y ahora lo que están mostrando es un mensaje de inicio del ciclo con un programa que plantea fuertes reformas en 3 capítulos que, de tener éxito, van a reconfigurar lo que es la Argentina que hemos conocido y que han conocido nuestros padres y nuestros abuelos. O sea, los tipos presentan un plan, tienen la iniciativa y nosotros estamos sin controlar la pelota. Esa es la realidad. Entonces, esto quiere decir que la planificación, el presupuesto, la evaluación, no son ni buenas ni malas en sí mismas, son herramientas, son instrumentos. Planificamos nosotros y planifican ellos. Esa es la realidad. Cuando ellos denostan la planificación defendiendo al mercado, lo único que están haciendo es discutiendo un modelo económico. A ver si la economía está en función del capital o está en función de las grandes masas populares. Pero después planificamos todos. Ellos también planifican. Y se mueven estratégicamente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en términos de planificación? La diferencia es el proyecto político. Entonces yo retomo ese título que tenía antiguamente la clase de proyecto político, no sé qué, para reivindicar el concepto de proyecto político, y lo hago para contraponerlo al concepto de modelo. Y esto tiene que ver con el tipo de planificación que proponemos.
Es decir, nosotros mismos hablamos mucho de modelo en estos años pasados, cuando defendíamos el modelo kirchnerista, que había permitido un alto crecimiento del PBI, que había permitido un rápido crecimiento de la industria, una rápida recuperación de las pymes, del empleo, y que resistía atrincherado al mercado interno los embates de las crisis internacionales y del establishment económico local. Nosotros hablamos del modelo kirchnerista. Mi sugerencia es tener cuidado con el concepto y reivindicar el concepto de proyecto político. El concepto de modelo es muy atractivo porque el concepto de modelo es un artificio de la inteligencia humana fascinante. Cuando uno necesita entender algo o explicar algo, recurre a un modelo que es una simplificación de la realidad que le permite entender los hechos, ¿no? Ahora, cuando en política o en política económica se habla de modelo, si bien el concepto arrastra la misma prestigio, ¿no? Pero se está hablando en realidad de un planteo de la realidad muy básico, basado fundamentalmente en variables económicas que se asientan sobre supuestos que son bastante arbitrarios para conseguir determinados objetivos, ¿no? Y para colmo de males, los modelos después se hipostasian, se endiosan, y el modelo pasa a ser más importante que cualquier problema, que cualquier objetivo político o que cualquier mirada inteligente sobre las cosas. Entonces, los economistas, fundamentalmente los economistas neoliberales, tienen modelos. El modelo neoliberal. Eso no quiere decir que en espejo nosotros tengamos que tener el modelo nacional y popular. Nosotros tenemos proyectos políticos, no modelos. Y el proyecto político tiene dos características. Uno es una apuesta tirada hacia adelante, como indica la etimología del proyecto, ¿no? Tirado hacia adelante, hacia el futuro. Y lo otro es que es eminentemente político. Esto explica por qué Néstor Kirchner y en su momento Perón dejaban claro que la economía se subordinaba a los objetivos de la política. Esto quiere decir que para nosotros la justicia social no es algo que deviene después de si un determinado modelo económico tiene éxito, como propone el neoliberalismo, o incluso como proponía el desarrollismo clásico, como lo plantea Aguado en su tesis doctoral. No, para nosotros la justicia social es un objetivo político, del proyecto político. Para nosotros el empleo no es una variable de la macroeconomía que tocamos para ver qué pasa con las otras variables. El pleno empleo es un objetivo político. Por eso Néstor Kirchner, cuando asumió, decía empleo, era su obsesión. Yo estaba en el Ministerio de Trabajo y nosotros planteamos, bueno, pero el empleo tiene que ser en blanco. Y él decía, no me importa si es negro, azul, rojo, primero que haya empleo. Que la gente tenga algo para llevar a su casa. O sea, la obsesión era de empleo porque es un objetivo de política, no es una variable de un modelo. Lo mismo pasa con la independencia económica. Si tener independencia económica te da libertad para hacer varias cosas que si no, no podrías. Por eso nos sacamos el fondo de encima. Pero es un medio, pero también es un objetivo de política, ¿no? El concepto de proyecto tiene esto. Y no es un programa escrito, a veces se expresa en un programa, pero el proyecto político es un proceso colectivo, un proceso material, simbólico, cosas que ocurren, que acontecen, a las que uno después le pone idea y define, reivindica valores y con esos valores identifica problemas y plantea objetivos. Eso es el proyecto político. Tomamos el tema del proyecto. Yo decía, nosotros tenemos un proyecto político y cuando llegamos al poder tenemos un proyecto de gobierno. El peronismo, un movimiento popular, está acostumbrado a disputar el poder del Estado. Eso es una cosa que nos diferencia de otras expresiones políticas, nos diferencia, por ejemplo, de muchos partidos de izquierda, donde tienen una concepción y una relación con el Estado diferente, ¿no? O sea, ellos tienen la lectura clásica del marxismo, fundamentalmente del leninismo, de que en una sociedad de clase como la nuestra, el Estado es una herramienta de coerción, de opresión en manos de la clase dominante. Nosotros leímos con atención las aportaciones del marxismo y decimos, sí, pero es una herramienta. No está Carlos Vila, ¿no? Me exime de profundizar eso porque lo vieron en la clase inaugural que no estuve con Carlos Vila. Es una herramienta que es una resultante de un proceso de lucha colectiva, ¿no? Es decir, es una herramienta de la clase dominante, pero está toda apoyada y marcada por las luchas populares que hemos dado, por las veces que hemos estado en el ejercicio del poder político, y es una herramienta que está en disputa.
Ahora, lo que tiene esto es que cuando nosotros llegamos al poder, y nos pasó en estos últimos 12 años, nos pasa una situación paradójica. Llegamos al poder, el Estado se transforma en una herramienta de transformación, de arriba hacia abajo, si uno quiere, pero a la vez sigue siendo un instrumento de la clase dominante. Entonces eso es una situación paradójica, es un instrumento que se ha consolidado a lo largo de los años en función de los intereses de la clase dominante. Entonces, es un problema. Es un problema y eso hace que para nosotros el proyecto político sea fundamental porque es lo que nos orienta en la transformación. Si no fuese así y fuésemos un partido testimonial, tendríamos un programa, un manifiesto que diría que hay que destruir el Estado burgués. Pero como nosotros nos hacemos del poder del Estado y nos pasó en varias ocasiones, últimamente con 22% de los votos, con 45, con 54, pero hemos estado al mando de ese aparato y entonces necesitamos un proyecto político que guíe la transformación de la sociedad y de ese propio Estado con esa característica que tiene. Cuando uno está en el gobierno, tiene un proyecto, en el marco del proyecto político, un proyecto de gobierno. La pregunta es, ¿por qué? Si yo tengo un proyecto político y tengo el poder político, el poder de conducir el Estado, cedido por la voluntad popular, ¿por qué es que nosotros no podemos plasmar nuestro proyecto político? ¿Por qué en 12 años nosotros no hemos podido plasmar nuestro proyecto político? ¿Por qué tenemos que hablar de cosas pendientes? Bueno, básicamente porque cada proyecto de gobierno tiene una serie de restricciones que ahí voy a llamar campo de gobernabilidad. Tiene una serie de restricciones que hace que no controle quien está al mando de eso todos los factores de poder necesarios para la transformación, los recursos necesarios para la transformación, sean estos económicos, financieros, de organización, políticos, ideológicos, de opinión pública, no están bajo nuestro control plenamente. Hay algunos factores que están bajo nuestro control, hay otros factores que inciden en la situación, la determinan, la condicionan, pero sobre que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de incidir, y hay otras que son de poder compartido, donde uno puede incidir, aunque otros actores también pueden incidir. La opinión pública y la opinión pública de las clases medias, por ejemplo, es clásico factor en disputa, ¿no? Que muchas veces restringe o favorece la gobernabilidad, el campo de gobernabilidad, la actitud que yo tengo para moverme. Y la manera de preservar un buen campo de gobernabilidad o de ampliarlo, básicamente tiene que ver con otro factor, que es la capacidad de gobierno. Con capacidad de gobierno estoy refiriéndome a la capacidad político-estratégica, a la capacidad técnica, a la capacidad de gestión, ¿no? A la capacidad que me permite a mí implementar políticas, pero me permite también lidiar con conflictos, construir políticamente, generar consenso, desarrollar hegemonía. ¿Qué pasó? ¿Pablo? Pablo. Ahí está. Bien. Quédate por acá, Pablito. Por favor. Estos tres conceptos fueron planteados por Carlos Matus. Proyecto de gobierno, campo de gobernabilidad y capacidad de gobierno. Él decía, son tres conceptos que están íntimamente relacionados, son relativos. Esto quiere decir que el campo de gobernabilidad no es lo mismo para un proyecto que para otro. Que la capacidad de gobierno, ¿no?, me permite sostener un proyecto o ampliar la gobernabilidad. Son tres conceptos que están relacionados. La importancia que tiene eso... Ya lo lograremos. El tema de esto
de que sea un carácter relativo es que si mi proyecto de gobierno es más ambicioso, mi gobernabilidad se restringe. O sea, cuando más ambicioso es el proyecto, más restringido es el campo de gobernabilidad y mis capacidades de gobierno relativa también son menores, ¿no? Esto es lo que hace que estos conceptos jueguen juntos, sean relativos, ¿no? Si yo, por ejemplo, me planteara un proyecto de gobierno sumamente modesto, con poco pretensión transformativa, con las mismas capacidades de gobierno, mi gobernabilidad se amplía. Porque lo que yo pretendo hacer como cambio es muy bajo. O sea, el campo de gobernabilidad es relativo al gobierno, al proyecto de gobierno. De forma tal de que si yo me quiero plantear cómo elevar el desafío de mi proyecto de gobierno, pero tratando de que la gobernabilidad no se me restrinja, tratando de frenar la gobernabilidad, la única variable que a mí me queda es desarrollar capacidad de gobierno. Es lo único que a mí me permitiría elevar la pretensión de transformación de mi proyecto sin entrar en problemas relativos a mi campo de gobernabilidad, ¿no? Esta sería la idea. Y cuando uno habla de capacidad de gobierno, una de las cosas de la que está hablando es de planificación. Ahora, ¿de planificación en qué sentido? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir desde nuestra perspectiva la planificación? ¿Cómo uno la entiende? Básicamente, 10 minutitos. Básicamente lo que quiero decir acá es que el tipo de planificación, y ahí venía el video que queríamos mostrarle, que no se lo vamos a mostrar, del general Perón. El general Perón explicando cómo era la situación cuando tuvieron que asumir en el 46, después de las elecciones del 46, ¿no? Y él dice, nosotros habíamos estado 3 años planificando, ¿no? Cosa que era cierto, porque había habido actividad de planificación durante el gobierno de Farrell, y se había creado la Dirección de Estadística, y él tenía esa vocación de planificación. Dice, y asumimos, cuando ganamos teníamos 3 meses para hacer una cosa más operativa y asumimos. Pero cuando asumimos empezaron a aparecer una cantidad de problemas increíbles. Dice, son los imponderables, dice, porque un plan, dice, puede prever lo que es previsible, pero no puede prever los imponderables. Ahora, uno cuando está en la gestión tiene que resolver los imponderables, ¿no? Entonces, dice una cosa que es casi de sentido común, pero que muchas veces se olvida, que es la planificación prevé lo que es previsible, calcula sobre lo que es previsible, pero lidia con los imponderables, ¿no? Y después dice, esta es la única manera de llevar adelante una revolución. Y si nosotros nos preparábamos para hacer la revolución justicialista, dice, y no se puede hacer una revolución de otra manera porque un proceso que improvisa no puede llegar a ser revolucionario. Estas son las palabras de Perón. Me interesaba fundamentalmente porque estudiando todo lo que fue la experiencia de planificación peronista, yo llego a la conclusión de que la autocrítica de Matus, allá por los años 80, 90, no ha hecho más que rescatar elementos, componentes y características que eran propias y constitutivas del proceso de planificación del viejo peronismo. Voy a dejar entonces lo que pensaba mostrarles acá, pero sí, yo quería que ustedes vieran 2 cosas. Me van a tener que bancar Claudia y Pablo. Esto lo paso todo largo. Yo quería que ustedes vieran 2 cosas. Primero, hay en nuestro país suele tener fama de que no planifica, ¿no? Es lo primero que le dicen. La Argentina no se planifica, no hay planificación de largo plazo, no hay sistema de planificación. Usa el micrófono, porque por los chicos que filman. Yo quería comentarles que en realidad la relación de Argentina con la planificación es una disciplina muy nueva, es una disciplina del siglo XX, que surge fundamentalmente inspirado por la experiencia de planificación de la economía centralizada en la Unión Soviética y después se traslada a Occidente, ¿no? La relación de la Argentina con la planificación es vieja. Los primeros planes de Argentina datan, allá donde pongo los antecedentes, datan de cuando la crisis del 30 y el famoso Plan Pinedo, que fue de 1940, de Federico Pinedo, el abuelo, ¿no?
Después vino la experiencia peronista, que fue completamente rica en términos de concepción de la planificación, porque lo primero de la planificación eran planes que eran medidas económicas para proteger a la actividad agropecuaria. La planificación del peronismo fue una planificación integral, con muchas características o dimensiones de carácter estratégico. Bueno, dejarlo. Luego vino otra etapa, que fue la etapa que yo, por poner una fecha en Argentina y en toda Latinoamérica, se potenció a partir de los años 60, concretamente del año 61. Que el contexto ahí era la Alianza para el Progreso como política de Estados Unidos hacia la región, ¿no? El desarrollismo como experiencia política en Latinoamérica, y un episodio que fue clave, que fue la Carta de Punta del Este, que fue una reunión de la OEA en Uruguay, en donde se recomienda y se exige y se pide a todos los países desarrollar procesos de planificación y plan nacional de desarrollo para acceder a los recursos que la Alianza para el Progreso tenía para los países. Y ahí se expande la planificación por América Latina. A esa reunión concurrió el Che Guevara, que pensaban que no iba a ir, pero fue, y dio una gran discusión sobre el tema de planificación. Básicamente decía, denunciando a la Alianza para el Progreso, nosotros no necesitamos, lo que ustedes plantean es una letrinocracia. No necesitamos construir letrinas, necesitamos tener en nuestras manos los resortes del desarrollo económico de los países, ¿no? Bien. Luego, esto cae en desgracia a mediados de los 70, cuando empieza a alargarse el ciclo neoliberal, con la crisis a partir de la crisis de los petrodólares, y que va a expresarse en la región con el consenso de Washington. Durante esos años se desarmó toda la institucionalidad de la planificación que se había generado en América Latina. Así como se habían creado sistemas de planificación en todos los países, durante los fines de los 80 y principios de los 90 se fueron desarmando, por recomendación de los organismos, toda la institucionalidad de la planificación. Murió por inanición y por las propias limitaciones que tenía la planificación para el desarrollo, que era muy tecnocrática, muy alejado de lo político, y durante el neoliberalismo desapareció. Reapareció con el mote de estratégico, pero tomando el molde de la planificación corporativa con la nueva gestión pública. Así como las empresas tenían planes estratégicos, los ministerios deberían tener planes estratégicos para también ser más eficaces y eficientes. Pero la planificación, la visión global de la planificación, desapareció. Reaparece en el siglo XXI en nuestros países, básicamente con la crisis del modelo neoliberal y con el surgimiento de regímenes que volvían a poner en el centro al Estado, ¿no? Los regímenes nacionales y populares, básicamente Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y Argentina. Y ahí reaparece ya sin una doctrina tan fuerte como tuvo la planificación del desarrollo y con varios modelos en tensión. Hoy no hay mucha claridad sobre qué hacer y para dónde ir con la planificación. Hay países que han optado por modelos tradicionales de sistemas de planificación, el caso de Ecuador, que es muy similar al caso del sistema que tuvo siempre Colombia, ¿no? Son todavía modelos muy influenciados por enfoques nacionalistas, tecnocráticos, y hay países que han optado por un modelo más recostado hacia un perfil político-estratégico de la planificación. Acá un tema interesante para discutir en el momento de la discusión es qué pasó en términos de planificación en los 12 años de kirchnerismo. ¿Qué pasó? Ustedes saben, hay una anécdota, yo la conozco de manera casi directa, de Kirchner, de Néstor Kirchner, diciéndole a uno de sus ministros: no planifiques, no planifiques. Vos tenés que tener claro a dónde querés ir y todos los días hacer algo en función de eso, pero no planifiques. ¿No? Y tenemos la otra experiencia, la que ocurrió ya más en los gobiernos de Cristina, de la aparición de numerosas experiencias de planificación
sectorial. Este es un tema como para debatir entre nosotros. ¿Qué pasó con la planificación durante los 12 años y hacia dónde deberíamos ir en términos de modelo de planificación? Tengo que cortar, ¿no? Bueno. ¿Se puede? Tenía pensado mi enganche para la evaluación, pero dejo. Igual, gracias. Respecto a lo que comentó Jorge. Una, esa evaluación que hace Perón de su primer plan quinquenal está contenida en el discurso de Perón al Congreso cuando presenta en la apertura de sesiones ordinarias el segundo plan quinquenal. Él en ese momento hace una fuerte crítica a su primer plan quinquenal, así que ese texto está disponible en internet y también está disponible en textos míos, en mi página, básicamente en mi tesis de doctorado que habla de ese plan. Y es tal cual lo que dice Jorge. Perón adelanta críticas a la planificación normativa que después hace Macri. Dice lo mismo. Que un plan es una hoja de ruta, no le pidamos mucho más. Sirve, pero hay mucho de imponderable y mucho de negociación. Y lo segundo que quería comentar respecto de esas dudas, ese Kirchner diciendo no planifiques, tener claro nada más el objetivo, diciéndole eso a un ministro, en términos teóricos o conceptuales, Daniel García Delgado comenta que ya no hablaríamos de planes de gobierno, sino de agendas de gobierno, agendas país. O sea, puntos a los que queremos llegar y no mucho más. Todo lo demás es programación. Y le toca a las capas intermedias del Estado. Lo comento como para que sepan por dónde andamos, y quien diga que en el kirchnerismo no hubo pruebas de esto, hay pruebas, como dijo Jorge, de todos los tipos. Planes estratégicos, el plan agroalimentario, el plan estratégico industrial, el plan estratégico del seguro, la planificación institucional del INTA, del ANSES, como así también hubo espacios en nuestro gobierno donde hubo más bien agendas, no planes. En cualquier caso, lo más importante era tener claro hacia dónde ir, como gran tema del proyecto político que nos comentaba Jorge. Ahora sí, vamos al tema de la otra cara de la moneda de planificación, que es la evaluación de la gestión. Bueno, otra vez, ¿no? Esto de ampliar el campo de visión cuando uno piensa en la evaluación, ¿no? Sí, hay, digamos, una necesidad de fortalecer capacidades para la evaluación porque, digamos, hay competencias específicas y hay un saber que tiene que ver con el evaluar, que existe y que es importante, y en eso también tenemos mucho por hacer, y es importantísimo que lo hagamos nosotros, tomando la posta y atendiendo a este primer preconcepto de que la evaluación no es una tarea dedicada a otros, sino que es una tarea que tenemos que asumir quienes estamos en el campo de la política y la militancia. Es una competencia que tenemos que construir quienes tenemos la vocación del poder y del ejercicio de la responsabilidad dentro del Estado. Otra vez, conectando con lo que decía Jorge, es necesario pensar en cómo fortalecer, y esto, digamos, así dicho suena como que es fácil, pero otra vez podemos estar varios días hablando de la relación entre la planificación, el presupuesto y la evaluación, que es un gran tema, que tiene, digamos, desde diagnósticos hasta estudios y hasta posturas, estrategias, digamos, que tendríamos que podríamos desarrollar por mucho más tiempo. No puedo olvidarme las expresiones de Macri ayer cuando pienso en este punto de la relación entre las universidades y los procesos de producción, de formulación, de implementación y evaluación de las políticas públicas. En los años del gobierno, de los últimos gobiernos peronistas que nosotros protagonizamos, se hicieron muchas cosas en la inclusión y en el tener en cuenta a las universidades públicas como interlocutores en el campo de para consolidar y para fortalecer los procesos de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Yo participé de varios de ellos en el campo de la evaluación y fueron muy interesantes porque la universidad tiene un perfil que no tienen otras organizaciones privadas, que no tienen las consultoras, que no tienen otros actores, porque cumple este doble rol
de formar parte del Estado, ¿sí? Pero no estar directamente involucrada en los procesos de toma de decisiones concretos de las políticas. Y entonces se produce un aprendizaje muy interesante. Nosotros yo les iba a contar, en el caso de la evaluación de conectar igualdades del Ministerio de Educación, participamos 15 universidades distribuidas en todo el territorio nacional. Entonces, el conocimiento del territorio y de las características de la implementación de las políticas en las distintas provincias es muy importante, y no lo tienen si se piensa solo de una organización que está en Buenos Aires. Bueno, también todo un tema para trabajar, pero que es muy importante como, digamos, idea de reflexión para quedarnos con eso. La necesidad de fortalecer la evaluación y la participación. En algún momento en los documentos hace 20 años hablaban de la evaluación participativa como un tipo de evaluación. Hoy ya cuando hablamos de evaluación hablamos de participación, son palabras que van juntas. Y hay un desafío enorme en el campo ya del lado, digamos, precisamente de quienes nos dedicamos a estos temas, de pensar estrategias que sean atractivas, que sean viables, que sean posibles, y que no se pongan en el lugar del otro. Tendría que entender, sino nosotros, desde el campo de la evaluación, tendríamos que ser capaces de interactuar con el campo de la política, esto pensándolo desde los ámbitos más académicos, ¿no? Quienes venimos desde la militancia y quienes venimos de la gestión, principalmente antes que de la academia, este paso lo tenemos, no digo saldado, pero entendemos la lógica de la gestión, somos parte de la lógica de la gestión, de la toma de decisiones de la política, entonces esto, pero no es lo habitual en el campo de quienes se dedican a estos temas, ¿no? Entonces ahí hay como otro gran desafío. Si querés, cortamos acá y podemos pasar a discutir algunas cosas. Paula nombró, ofrecimos, doctor, que habló de planificación, nombramos algunas experiencias de planificación, nombramos el caso de la Superintendencia del Seguro, el caso del Ministerio de Industria, el enorme caso de mediación política que significó hacer el plan agroalimentario cuando se desactiva el conflicto del 125 a partir de un proceso de planificación, donde un ministro de Agricultura esperó más de 6 horas ser atendido por De Angeli, en aquel momento un dirigente de la Federación Agraria que había cortado la ruta, y a partir de esta invitación a la planificación se desactivó un conflicto. Hubo muchas experiencias de planificación. Es más difícil, y ahí voy a pedir ayuda a Paula, nombrar experiencias de evaluación. La que nombró Paula es una de las más ricas y que les invito a conocer, que es la evaluación del plan Conectar Igualdad que pidió el Ministerio de Educación a las universidades argentinas. ¿Y qué otras experiencias hubo? Bueno, el Conectar Igualdad se evaluó desde ANSES también más de una oportunidad. La asignación universal también se evaluó de distintos organismos. El plan estratégico territorial también se evaluó. El plan estratégico territorial que se llevaba adelante desde el Ministerio de Planificación, lo llevó adelante la Secretaría de Planificación, que estaba a cargo de la licenciada Graciela Oporto, y lo comento porque todavía se puede encontrar en internet, no se lo pierdan, porque el plan estratégico territorial fue una enorme obra y una enorme estrategia de nuestro gobierno. No, y solo por nombrar algunos que quieren decir, ¿cómo? El plan nacer, eso iba a decir, en salud hay mucha experiencia de evaluación. Hola, ¿ahí está? Y esto, para nombrar experiencias de políticas o programas a nivel nacional, digamos, que tuvieron un nivel de conocimiento y de incidencia fuerte. Después, a nivel sectorial también hay infinidad de experiencias de evaluación, pero que son más acotadas al campo de las políticas sectoriales.